Reabsorción de las hernias discales lumbares y tratamiento osteopático. Parte 1. La hernia discal lumbar es una causa frecuente de lombociática común. Cursa con dolor lumbar e irradiación a la pierna, parestesia, déficit sensorial, debilidad muscular y areflexia. Las hernias discales lumbares se deben a la degeneración discal por la edad, la predisposición genética, los factores biomecánicos, el estilo de vida sedentario, traumatismos y microtraumatismos. Inicialmente, se recomienda un tratamiento no quirúrgico en la mayoría de los casos, lo que lleva a una mejoría significativa de los síntomas dentro de los 3 a 8 meses posteriores al diagnóstico de hernia discal. El tratamiento conservador se basa en la capacidad natural del cuerpo para reabsorber espontáneamente el fragmento discal herniado. Una metaanálisis reciente señaló que la reabsorción espontánea de una hernia discal lumbar ocurre en el 67% de los casos dentro de un año y hasta un 96% en caso de hernia secuestrada. Los hallazgos del estudio de Turk et al. Muestran que no hay una asociación directa entre la mejoría clínica y radiológica. En un modelo in vitro de hernia discal lumbar, para investigar enfoques de reparación del tejido discal, Zengler et al. Simularon con éxito diferentes actividades de la vida diaria. Esta figura muestra la presión intradiscal de L4, L5 de pie, al atarse los zapatos, barrer el suelo, levantar cajas pesadas y levantar cajas con el tronco en rotación. Según Yu et al., la hernia discal lumbar puede reabsorberse de manera espontánea, sin tratamiento quirúrgico. La ilustración muestra en A la clasificación de las hernias discales lumbares, que incluye protuberancia, protrusión, extrusión y secuestro discal. En B, hernia discal lumbar L5-S1, que desplaza y deforma el saco dural hacia la derecha. La raíz nerviosa derecha está desplazada y comprimida. En C, después de un año de tratamiento conservador, la hernia discal L5-S1 se redujo y el saco dural se recuperó significativamente. Según la metaanálisis de Zhong et al., la incidencia global de reabsorción espontánea de una hernia discal es del 66,66%. La incidencia en Reino Unido fue del 92,94%, la incidencia en Japón del 62,58%. Varios artículos científicos ponen de manifiesto una reabsorción de las hernias discales lumbares, visibles en IRM y TAC. En esta tabla se observa un resumen de las tasas de reabsorción de hernias discales en IRM y TAC en Corea, Italia, Japón, Francia e Inglaterra, después tratamiento conservador. La revisión bibliográfica de Xu et al. Estudió la probabilidad y las tasas de regresión espontánea de hernias discales lumbares. Fue
de 96% para el secuestro discal, 70% para la extrusión discal, 41% para la protrusión discal y 13% para la protuberancia del disco. La tasa de desaparición completa de la hernia discal fue del 43% para los discos secuestrados y del 15% para los discos extruidos. Xu et al. Concluyen que la regresión espontánea del tejido discal herniado puede resolverse por completo después de un tratamiento conservador. Los pacientes con extrusión y secuestro discal tienen una posibilidad mayor de regresión espontánea que aquellos con desborde o protrusión discal. El secuestro discal tuvo una tasa más alta de regresión completa que la extrusión discal. Mensajes clínicos de Xu et al. La hernia discal lumbar puede reducirse o desaparecer espontáneamente sin cirugía. La extrusión y el secuestro discal son más propensos a la reabsorción que la protuberancia y la protrusión discal, 77% frente a 30%. El secuestro discal tiene una tasa mayor de reducción completa que la extrusión discal, 43% frente a 15%. En el estudio prospectivo de Hornung et al., en 93 pacientes, la reabsorción de hernia discal lumbar se clasificó como temprana, menos de 3 meses, o tardía, más de 3 meses. Los pacientes del grupo de reabsorción temprana presentaron una mayor reducción de la hernia discal y del porcentaje de reabsorción por día, en comparación con el grupo de reabsorción tardía. Los factores predictivos de reabsorción temprana fueron mayor altura vertebral posterior de L4, mayor pendiente sacra, mayor volumen herniado al inicio del estudio. En el estudio de Hornung et al., todos los pacientes, 93 de 93, es decir, 100%, experimentaron una reabsorción discal en un año. 23 pacientes del grupo de reabsorción temprana presentaron una reabsorción completa 3 meses después de la evaluación inicial. 70 pacientes fueron clasificados en los grupos de reabsorción tardía. Todos los pacientes fueron tratados con gabapentina, acupuntura y educación para evitar que las medicaciones moduladoras de la inflamación frene la neovascularización necesaria a la reabsorción discal. Esta respuesta puede verse alterada por los AINES o los corticoides, ya que tienen el potencial de limitar la reabsorción de los discos herniados. Según Opta et al., las hernias discales secuestradas son los principales candidatos para la regresión espontánea. La deshidratación y la reabsorción se relacionan con la inflamación y son los principales mecanismos de este evento. Las modalidades de tratamiento conservador no deben subestimarse para el tratamiento de estos pacientes, en ausencia de indicación quirúrgica definitiva, como la instalación de una parálisis. Según Orieff et al.,
En los casos estudiados, se observó una reabsorción de hernias discales lumbares secuestradas en 4 a 9 meses. La hernia discal secuestrada tiene más potencial de regresión debido a que tiene un mayor contenido de agua y por lo tanto puede reabsorberse tanto por deshidratación como por la inflamación. La ilustración muestra en A IRMs lumbares sagital y axial en T2 que identifican una hernia discal secuestrada en el E5-S1 del lado derecho. En B, las IRMs lumbares sagital y axial en T2 del mismo paciente después de la regresión espontánea. Las IRMs lumbares iniciales en T2, A, corte sagital, B, corte axial, muestran un gran fragmento discal secuestrado posterolateral izquierdo en L4-L5 que comprime el saco dural y la raíz L5 izquierda con una migración hacia arriba. Las IRMs lumbares de seguimiento en T2, C, corte sagital, D, corte axial, muestran después de 6 meses una reabsorción espontánea del fragmento discal secuestrado en L4-L5 sin ninguna compresión de la raíz L5 izquierda. Las IRMs lumbares en T2, A, corte discal, B, corte axial, revelan un gran fragmento discal posterolateral izquierdo secuestrado en el E5-S1 con migración caudal que comprime saco dural y raíz S1 izquierda. Las IRMs lumbares de seguimiento en T2, C, corte sagital, D, corte axial, después de 8 meses, muestran una reabsorción espontánea del fragmento discal secuestrado en el E5-S1, sin compresión de la raíz S1 izquierda. El estudio de Maciel en 53 casos de hernia discal lumbar secuestrada mostró una resolución sintomática y radiográfica en 13,32 meses, más o menos 9,27 meses. Los secuestros pueden tener una mayor probabilidad de reducirse radiográficamente en un periodo de tiempo más corto, en comparación con los subtipos restantes de hernia discal lumbar. El mecanismo más probable para la regresión es una respuesta inflamatoria del fragmento libre. En el estudio de Bosao et al., las hernias discales mostraron una reducción de más de 30% en 68% de los casos, de más del 70% en 48% de los pacientes. En el estudio de Sal et al., los pacientes mostraron una reducción de dimensión de las hernias discales. 11% de los pacientes mostraron una disminución entre 0 y 50%, 36% entre un 50 y 75%, 46% entre 75 y 100%, siendo la reducción mayor en el diámetro cráneo-caudal. Modic et al. Estudiaron 25 pacientes. Un 80% mejoró con el tratamiento conservador. Según Autio et al., se produce una reabsorción significativa
de la hernia del núcleo pulposo. La tasa de reabsorción fue más pronunciada en el seguimiento a un año. Como real, estudiaron el alivio y la reducción de la hernia discal en 77 pacientes. Todos los pacientes fueron tratados de forma no quirúrgica por tratamiento conservador que consistió en reposo, medicación y tracción vertebral de manera ambulatoria. La tabla muestra la correlación entre los cambios en la IRM y los resultados clínicos. Se observó una reducción de las hernias discales con desaparición total del dolor en 24 pacientes, es decir, 31,2% de los casos, y una disminución del dolor en 38 casos, 49,4%, o sea, en total, en 80,6% de todos los pacientes. Conclusiones. La reducción y reabsorción de las hernias discales secuestradas se observan entre 66% para Zhong et al. Y 96% según Xu et al. Maki et al. Indican que se produce una disminución de dimensión de las hernias discales secuestradas en 13 meses. Referencias. Las referencias utilizadas son las siguientes.